Al comenzar el resumen ejecutivo les contábamos del veredicto de la justicia que absolvió a todos los gendarmes acusados por las muertes en el incendio de la cárcel de San Miguel. Queremos profundizar en este tema, nos acompaña el director nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides. Señor Benavides, gracias por estar hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación. Se determinó por parte de la justicia que no cometieron delito los gendarmes en lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel. ¿Se puede decir que, aparte de no haber cometido delito, hicieron todo lo humanamente posible o hubo algo que se pudo hacer mejor en ese momento? Bueno, ha quedado en evidencia en este proceso judicial, primero que nada, que aquí no es que no haya ningún culpable. El juez lo dijo claramente. Aquí quien debe estar sentado en el banquillo en este proceso judicial no son precisamente los funcionarios del sistema penitenciario, es el Estado de Chile el responsable de la mantención del sistema penitenciario. Así lo reconoce la sentencia judicial y lo establece y lo ratifica claramente. ¿Quién en el Estado de Chile? Porque las responsabilidades penales son individuales. Exacto. Bueno, en definitiva nosotros lo partimos diciendo que el Estado de Chile está representado por su ministro de Justicia de la época, ministro Bulnes, por el ex director nacional de Gendarmería de Chile, don Luis Masferrer, quienes a juicio nuestro eludieron olímpicamente las responsabilidades que le correspondían, responsabilidades por un lado administrativas, por otro lado penales, creemos nosotros, y también las responsabilidades políticas, porque aquí hay que ser súper claro. Después de los hechos tristes de San Miguel, lo que se tendió fue una verdadera cortina de humo, que hoy día ha quedado en evidencia que era una cortina de humo, porque aquí se criticó la formulación de cargos por parte de la Fiscalía, por su inconsistencia, por su falta de acuciosidad y otras críticas más que fueron presentadas en este caso por el juez, y que en definitiva han venido a develar que aquí hubo una verdadera estrategia, inclusive que permitió de cierta forma eludir las responsabilidades que les correspondían a lo menos los que estaban a cargo del sistema penitenciario. ¿Usted considera que el señor Masferrer y el exministro Bulnes deberían ser llevados ante la justicia, deberían ser sometidos a juicio? Nosotros creemos que el Estado de Chile, representado por sus personeros de la época, el ministro de Justicia y el director nacional de Gendarmería de Chile, le deben una respuesta a Chile. Si aquí efectivamente pudiesen eludirse estas responsabilidades, a lo menos queda una cuestión moral y ética de la cual deben responder. ¿Una responsabilidad que usted cree que es criminal? Nosotros creemos que sí puede ser así, y así lo planteamos en su momento, pero aquí en definitiva apareció y se elaboró una estrategia que partió urdida desde el mismo señor Peña, ex fiscal, ¿cierto?, quien llevó este juicio y que en definitiva hoy día ha terminado por desbaratarse, dejando claro que los funcionarios de Gendarmería de Chile son inocentes, como lo planteamos desde un principio, y que fueron las condiciones carcelarias las que generaron una tormenta perfecta, que en definitiva terminaron con estos tristes hechos. Ahora, más allá de las condiciones carcelarias, que evidentemente no hay ninguna duda que eran deplorables en la cárcel de San Miguel, se cuestiona la reacción de los funcionarios penitenciarios en el momento de producirse la emergencia. Cito palabras del fiscal Pablo Sabaj: los dejaron gritar, vieron salir humo y no hicieron nada. ¿Es cierto? Bueno, acá evidentemente ha quedado todo aquello desvirtuado. Yo debo recordar que la primera autoridad política que reconoció el actuar de los funcionarios de Gendarmería de Chile fue el ex ministro Mañalich, quien se constituyó en el establecimiento, ¿cierto?, en horas de la mañana, y fue la primera autoridad política en reconocer el trabajo de los funcionarios. Después de aquello, obviamente el discurso cambió, el discurso del ministro y el del director nacional apuntaron simplemente a desligarse y descargar toda la responsabilidad que le correspondían al Estado en los funcionarios de Gendarmería de Chile, y en definitiva tratando de que aquí el hilo se cortara por lo más delgado. Lamentablemente aquí los funcionarios de Gendarmería de Chile, desde el director regional hasta el funcionario que está de custodia, han sido en definitiva esos chivos expiatorios de las culpas que son y que han quedado sentenciadas del Estado de Chile. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que hace la Fiscalía, dicen que a las 4:50 el fuego ya era descontrolado, pero el primer llamado a bomberos por un celular se hace recién a las 5:48. ¿Por qué pasó tanto tiempo? No, acá lo que ha quedado establecido es que el fuego demoró aproximadamente unos 10 minutos desde iniciado el fuego, ¿cierto?, en ya estar descontrolado, alcanzando temperaturas que superaban los 700 grados y que hacían imposible el actuar de los funcionarios de Gendarmería de Chile. Esto ha quedado así consagrado en el proceso judicial y también a través de las pericias que se realizaron en el extranjero, ¿cierto?, que demostraron que aquí humanamente era imposible hacer algo más. ¿Por qué no se abrieron las puertas
porque era imposible abrirla. Yo le debo recordar que casos semejantes a esto hemos tenido en el pasado reciente. En Iquique fallecieron 26 internos el año 2003. En Concepción, otros 9 internos en las mismas condiciones. En Colina, otros 9. Y en Puerto Montt, 14 jóvenes fallecieron también en un centro por las mismas causales, en definitiva, que era prácticamente que los internos no morían calcinados, sino que morían a propósito de los humos tóxicos que generan estas condiciones de las cuales hemos hablado, que es mucha ropa tendida, ¿cierto?, mucha gente hacinada, escasos sistemas de ventilación y, por supuesto, la exigua cantidad de funcionarios, porque debo recordar que esa noche en la cárcel de San Miguel había 1.900 internos y 6 funcionarios para la custodia directa de los internos. Hay familiares que hoy evidentemente estaban indignados, estaban muy dolidos, sus seres queridos murieron en este incendio. ¿Qué le dice a los familiares que perdieron a sus seres queridos en el incendio de la cárcel de San Miguel? Yo quisiera en este sentido referirme claramente a aquello. Nosotros, cuando partió todo esto, fuimos los primeros en solidarizar con respecto al sufrimiento que estaban sintiendo estas personas. Nosotros los gendarmes compartimos las mismas condiciones y las rudezas del sistema con los internos a propósito de la realización de nuestro trabajo en el recinto. Hemos sido nosotros los que hemos denunciado la famosa crisis carceraria. Fuimos nosotros también los que nos atrevimos a meter las cámaras de televisión a las cárceles. Fuimos nosotros los mismos que denunciamos, por ejemplo, que en Santiago 1 no había agua para los internos. Entonces, desde ese punto de vista, no hemos guardado silencio respecto de lo que está sucediendo en las cárceles. Hemos sido los gendarmes los que hemos estado denunciando las situaciones en este sentido, y en ese sentido sí podemos decirle a las familias que tengan la plena certeza de que los gendarmes hicieron esa noche todo lo que estaba a su alcance. Por favor, se entienda que aquí efectivamente hay un responsable, y lo dijo la sentencia judicial, es el Estado de Chile. Esas condiciones que generaron la lamentable muerte y las lesiones de los internos esa noche fueron generadas por el Estado de Chile, que eludió las responsabilidades que le corresponden para los efectos de la mantención del sistema penitenciario. Y peor aún, señor, y por favor, al mundo parlamentario, académico, al mundo ejecutivo, al ministro de Justicia y a la Presidenta de la República, lo advirtió el Director Nacional de Gendarmería de Chile. Lo que sucedió en San Miguel puede suceder ahora, puede suceder un par de días más, porque lamentablemente los anuncios de Piñera no se concretaron. Él dijo el año 2010, después de esto, que iba a construir 3 cárceles. A la fecha no se construyó ni un metro cuadrado más de cárcel. También dijo que iba a regular algunos problemas de la carrera funcionaria de los gendarmes. Tampoco se solucionó. El problema del hacinamiento que se iba a solucionar, tampoco. Son temas plenamente vigentes. La semana pasada se trasladó a 300 reos primerizos para formar un sector segregado en Colina. ¿Es una medida que ustedes apoyan o no? Ciertamente, nosotros creemos y estamos seguros de que el camino, a la par de mejorar los sistemas de seguridad en Gendarmería de Chile, es ir en la búsqueda de procesos que permitan la reinserción y la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Esto, en definitiva, se ha transformado en un verdadero círculo vicioso, donde cada vez que aplicamos más violencia al sistema, lo que hemos tenido como resultado es simplemente más violencia. Cuando se reprime el delito, en definitiva, pareciera que prolifera más. Y la verdad es que el tema no se ha atacado del fondo. Aquí estamos hablando de temas profundos como lo son la desigualdad social. El 90% de las personas presas en este país son personas pobres. Ahora, usted decía que no se han cumplido los anuncios de construir nuevas cárceles. Precisamente había cárceles que estaban en proyecto y se han suspendido, se están reestudiando por parte del Ministerio de Justicia. ¿Hay que reestudiar todo el proceso o hay que construir ahora ya más cárceles? Es evidente y el diagnóstico está hecho. Las cárceles están sobrepobladas. La gran promesa de avance y mejoramiento del sistema carcelario, como eran las cárceles concesionadas, ya demostraron su inconveniencia a propósito del alto costo que estas tienen. 635.000 pesos vale un reo en una cárcel concesionada versus los 160.000 que cuestan, por ejemplo, la penitenciaría de Santiago. Entonces, desde ese punto de vista, estos altos costos hacen insostenible seguir proyectando cárceles concesionadas. Sí apoyamos la construcción de cárceles públicas que permitan dar solución al problema de hacinamiento, pero esto tiene que ir a la par de nuevos procesos y mejorados procesos de rehabilitación y reinserción social, porque si no es, debemos transformar y tenemos la obligación como sociedad
y terminar con esta escuela del delito y transformarla en la escuela de la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Oscar Benavides, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Dejamos hasta aquí resumen ejecutivo. A las 10 de la noche nos reencontramos en CNN Prime y recuerden también que hoy a las 11 de la noche, con la conducción de Mónica Rincón, parte una nueva temporada de Cable a Tierra. Así que nos encontramos más adelante en la programación de CNN Chile.